¿Qué sucede si caliento esta banda elástica? Cuando calientas materiales como el vidrio o el plástico, los átomos vibran más rápido, se separan un poco y esto reduce las fuerzas intermoleculares. Entonces el material se debilita. Bajo tensión se estira. Pero cuando caliento esta banda elástica, ocurre lo contrario. En realidad tira con más fuerza. La banda elástica se contrae y el peso sube. ¿Por qué sucede esto? El caucho es distinto a los demás materiales. Es impermeable. Al romperse se vuelve más resistente y puede estirarse hasta 10 veces su longitud y volver a su forma original sin sufrir daños. Estas propiedades lo han vuelto esencial para la vida moderna. Forma los tubos y sellos que transportan nuestro gas y agua, las correas que impulsan nuestros motores y los neumáticos de nuestros autos, camiones y aviones. Incluso los trenes utilizan caucho en sus sistemas de suspensión. Es un material perfectamente diseñado, pero no lo inventamos nosotros. Nuestro caucho más duradero aún proviene de una única fuente natural. Este árbol. Es una fuente en riesgo de ser eliminada. Y si eso ocurre, las consecuencias podrían ser devastadoras. Estamos hablando de un completo colapso de la sociedad mundial. ¿Podría considerarse un problema de seguridad nacional? No pensaría que dependemos tanto de eso. Pero así es, y la mayoría de la gente no lo sabe. Están esperando a que ocurra un desastre. El caucho proviene del árbol del caucho brasileño. Ya en el año 1600 a.C., los mesoamericanos cortaban la corteza para extraer este líquido blanco lechoso, ahora conocido como látex. Se dieron cuenta de que si lo dejaban secar, se convertía en un bulto elástico e impermeable. Para ver esto en persona, enviamos al ingeniero mecánico y productor de Veritasium, Henry Van Dyke, al Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Akron, donde se especializan en todo lo relacionado con el caucho. En todos estos estantes, aunque parecen sólidos, están fluyendo. ¿En serio? Si miras detrás de estos estantes, puedes ver que, de hecho, están goteando. Ah, wow. Fluyen más lento de lo que podemos percibir. El caucho sin procesar no es el caucho al que estamos acostumbrados. Fluye lentamente y no puede mantener su forma. Pero, ¿cómo se obtiene este material tan extraño? Justo debajo de la corteza hay células especiales en forma de tubo que transportan el látex. Dentro de ellas hay flotando mucho pirofosfato de isopentenilo o IPP. Este es el componente básico o monómero del caucho. De hecho, el IPP se encuentra en toda la naturaleza, incluso dentro de ti. Una enorme parte nuestra depende de esa pequeña molécula. Fabricamos caucho de cadena corta en el hígado. Se llama dolicol. Estás siempre fabricando caucho. Eres una fábrica de caucho. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Por qué estoy fabricando caucho? Es fundamental para las membranas celulares. Unas enzimas especiales constructoras capturan estos monómeros para construir esta larga cadena con más de 10.000 monómeros. Construyen un polímero. Esto es el caucho. Les pido a los estudiantes que imaginen que este es un átomo de carbono. Y a un lado tengo el siguiente átomo de carbono de la cadena. Y luego el siguiente átomo de carbono. ¿Cuántos necesitamos para completar toda la longitud de la cadena? Requerimos decenas de miles, cientos de miles de átomos de carbono en la columna vertebral. Habría que recorrer kilómetros de distancia de un extremo al otro si cada átomo fuera del tamaño de esta pelota. Pero los polímeros no están estirados de extremo a extremo de esa manera, sino que están enrollados. Imagina que en la habitación en que estoy ahora, la primera bola estuviera aquí en el centro. Las probabilidades de que el extremo de la cadena salga de esta habitación son muy pequeñas. Entonces, después de secar el látex, queda el caucho crudo, una mezcla de todos estos polímeros. Y por esta razón fluye, porque con el tiempo todos estos polímeros se deslizan lentamente unos sobre otros. Y cuando tiras del caucho y lo sueltas, vuelve a su forma original. ¿Por qué sucede esto? A temperatura ambiente, las cadenas de polímeros del caucho están constantemente vibrando y chocando entre sí. Y otras moléculas más pequeñas como moléculas de aire o moléculas de agua atrapadas también se mueven y chocan contra las cadenas. Ahora, al estirar el caucho, estas cadenas se desenrollan, pero mientras eso pasa, esas moléculas más pequeñas siguen bombardeando a las cadenas. Y cuando liberan la tensión, ya no hay nada que mantenga alineadas a las cadenas, y el constante bombardeo de las moléculas pequeñas y las otras cadenas hacen que se vuelvan a retorcer. Y el caucho vuelve a su tamaño original. Y si calientas el caucho, bueno, todo va a vibrar más rápido, por lo que las cadenas se van a enredar aún más y el caucho se retraerá con más fuerza. Por eso, cuando calientas el caucho, se encoge. Las bandas elásticas son fascinantes. Pensar que cuando permanecen
mucho tiempo en un viejo paquete de papeles. Manteniendo esos papeles juntos, se logra mediante un perpetuo golpear de los átomos contra estas cadenas para intentar constantemente retorcerlas. Pero también hay otra razón por la cual el caucho es tan elástico. Si te acercas a una cadena, verás que los monómeros se unen entre sí por el mismo lado del doble enlace. Esto se llama unión cis y afecta a la forma en que se pliega la cadena. En cada monómero hay 3 enlaces simples que pueden rotar para estar en ángulo o alineados. Pero estos carbonos con 2 hidrógenos ocupan mucho espacio, por lo que es favorable que al menos uno de estos enlaces esté en ángulo. Eso hace que el polímero serpentee de adentro hacia afuera como un listón doblado. Así que cuando tiras de un trozo de caucho, primero todos los polímeros se alinean, pero además cada cadena se desdobla. La ondulación hace que el caucho sea extraelástico, pero este estado es muy raro. Los 3 enlaces alineados son solo una disposición posible para cualquier monómero, y un polímero generalmente tiene miles de monómeros. Entonces, después de liberar la tensión, la cadena pasa de un estado improbable, completamente alineado, a uno más probable, con ondulaciones. La propia cadena recupera su forma. De aquí obtiene el caucho su elasticidad. El caucho natural directamente del árbol ya es elástico. También es impermeable, ya que todas esas cadenas son simplemente un montón de átomos de carbono e hidrógeno que son hidrofóbicos. Pero como hemos visto, poco a poco pierde su forma. Además, si lo estiras demasiado, se rompe con mucha facilidad. Así que se necesita hacer más para obtener el caucho al que estamos acostumbrados. Los primeros mesoamericanos mejoraron el caucho ligeramente al mezclar el látex con el jugo de la campanilla tropical, una flor local, y lo usaron para hacer sandalias, botellas y pelotas. Pero durante los siguientes 3000 años, para el resto del mundo, el caucho fue poco más que una curiosidad. Luego, en 1770, un pedazo de látex natural llegó al químico inglés Joseph Priestley. Tomó ese pedazo y lo usó para intentar borrar marcas de lápiz. Notó que, como él mismo dijo, las removía. En las décadas siguientes, la gente comenzó a explorar otros usos. Hasta entonces, la gente solía impermeabilizar la tela con aceite, cera o alquitrán. Pero algunos aceites eran extremadamente inflamables y propensos a la combustión espontánea, y la cera y el alquitrán después de un tiempo se agrietaban con el movimiento. Por otro lado, no había materiales realmente flexibles en esa época. El cuero era la mejor opción, pero tenía poca elasticidad. El caucho tenía el potencial de solucionar todos esos problemas, así que durante los siguientes 50 años el uso del caucho se disparó. En Inglaterra la gente fabricaba ropa impermeable y para finales de la década de 1820 la fiebre del caucho llegó a Estados Unidos cuando todos querían sus botas impermeables brasileñas. Surgieron por todo el país fábricas para producir nuevos artículos de caucho, incluida una fábrica en Nueva Inglaterra llamada Roxbury India Rubber Company. En la primavera de 1834 las cosas pintaban bien para la empresa. El otoño anterior habían vendido más de $20,000 en productos como abrigos y zapatos de caucho, pero cuando llegó el verano comenzaron a surgir problemas. Recubrían la tela con caucho para hacerla resistente al agua, lo cual funcionaba bien hasta que te sentabas en un banco de madera en un día caluroso y te quedabas pegado. Y es que el caucho natural tiene una debilidad fundamental. Es extremadamente sensible a los cambios de temperatura. Se derrite cuando hace demasiado calor y se congela y se vuelve quebradizo cuando hace demasiado frío. Esto hizo que los abrigos y zapatos fueran prácticamente inútiles durante el verano caluroso, así que los clientes devolvieron sus artículos en masa. Luego, las cosas fueron de mal en peor. Un día, el gerente de Roxbury visitó el almacén. Al abrir la puerta, no vio sus productos nuevos. En su lugar, se encontró con un olor fétido y una masa derretida y pegajosa que cubría todo el almacén. De hecho, cuando compramos un poco de caucho crudo, nos llevamos una sorpresa desagradable parecida. ¡Ah! ¡Qué asco! El calor del verano derritió sus productos de caucho y empezaron a pudrirse. La masa apestaba tanto que el gerente hizo que los empleados la enterraran en secreto por la noche. Pero más tarde, en ese horrible verano, el gerente recibió la visita de un hombre llamado Charles. El negocio anterior de Charles había quebrado y estaba profundamente endeudado. Se había topado con un salvavidas de caucho y pensó que podría crear una mejor válvula. Le presentó su nuevo diseño al gerente de Roxbury con la esperanza de poder pagarles a sus prestamistas. El gerente quedó impresionado, pero no podía comprar el trabajo de Charles. Le mostró el almacén lleno de caucho podrido. El caucho tenía potencial, pero en su forma actual era demasiado problemático. Sin embargo, le dijo que si alguien lograba descubrir cómo hacer que el caucho fuera estable en un rango de temperatura más amplio y no pegajoso, esa persona podría ganar una fortuna. Así que Charles estaba decidido a convertirse en esa persona.
Pero cuando regresó a casa para comenzar sus experimentos, se encontró con un acreedor enfurecido que lo envió a la prisión de deudores por no pagar. Charles le pidió a su esposa que le llevara caucho crudo y su rodillo de amasar, y ahí, en su celda, comenzó a añadir diferentes compuestos al caucho crudo. Si el caucho era naturalmente pegajoso, ¿por qué no añadir polvos secos para absorber esa viscosidad? Así que intentó añadir magnesia y obtuvo un caucho suave y no pegajoso. Pero con el tiempo, la viscosidad volvió. Cuando lo liberaron, probó el desgaste por uso de sus compuestos de caucho, caminando con trajes totalmente de caucho. Sus manos siempre estaban cubiertas con goma elástica. Decía en broma que la única forma de quitar el caucho era frotando con más caucho. Algunas mezclas parecían prometedoras, pero al final todas se pudrían y se volvían pegajosas. Así que siguió pidiendo dinero para financiar sus experimentos, pero como todas sus mezclas terminaban en fracasos, terminó en la prisión de deudores, tantas veces que, en broma, la llamaba su hotel. Pero Charles se negó a rendirse. Cuando un amigo le dijo que era el fin del caucho, Charles respondió: «Yo soy quien lo traerá de vuelta». En el verano de 1838 conoció a Nathaniel Hayward, un empresario e inventor. Hayward había realizado sus propios experimentos con el caucho. En un punto extendió una lámina de caucho y espolvoreó polvo de azufre sobre ella. Y cuando dejó que esta lámina se secara al sol, notó que se endurecía y tenía una superficie lisa y no pegajosa. Pero al final también se derretía con el calor y se congelaba con el frío. Le ofreció este proceso a su anterior empresa, pero olía tan terriblemente mal que lo rechazaron. Pero Charles vio las posibilidades. Le ayudó a Hayward a obtener una patente y luego la compró para poder usarla en sus propios experimentos. Y un día en el invierno de 1839, Charles dejó caer accidentalmente un trozo de caucho mezclado con azufre sobre una estufa caliente. Cuando fue a limpiarlo, descubrió que en lugar de derretirse, se había carbonizado y endurecido. Su hija dijo más tarde: «Mientras pasé por la habitación, observé casualmente el pequeño trozo de goma que sostenía cerca del fuego. Estaba inusualmente animado por algún descubrimiento que había hecho». Clavó el trozo de goma fuera de la puerta de la cocina en el frío intenso. Por la mañana fue por él y lo sostuvo con emoción. Seguía siendo totalmente flexible, tal como cuando lo había sacado. Había creado un nuevo tipo de caucho con propiedades completamente distintas que parecía ser resistente a la temperatura y mucho más fuerte. De hecho, vamos a probar el caucho sin procesar frente al caucho procesado de esta manera. Ok, esto es caucho sin curar y voy a ver hasta dónde puedo estirarlo. El caucho sin curar es muy blando y se estira mucho antes de romperse fácilmente. Uf, va a doler. Necesitamos curarlo. Wow, ¿Cómo a qué huele? huele a parrillada. ¡Huele a parrillada! El olor a caucho no parece natural. Huele muy químico, como si hubiera sido fabricado. Sí, cuando estuve en la fábrica y vi el caucho natural, olía como a parrillada. Y la razón es que toman la savia del árbol del caucho, que es látex, y luego la ahuman. ¿La ahuman? Sí, ¿Como si fuera un salmón? sí. Ahuman las láminas de caucho para eliminar el exceso de humedad y las bacterias para preservarlas. Esto le da al caucho natural un color marrón. Paso 1. Añade el caucho. De uno en uno. Después se añaden varios polvos, incluyendo azufre. Todo se mezcla y se calienta para obtener un caucho mucho más resistente. Solo jálalo, sin miedo. Qué divertido. Sí, no puedo. Está duro. Muy duro. Se puso súper duro, sí. A 393 kilopascales, el caucho sin curar se rompió después de extenderse a poco menos del 900% de su longitud original. Con la misma presión, el caucho curado solo se había estirado alrededor del 5%. Finalmente se rompió a 14.1 megapascales, después de estirarse casi un 600% de su longitud original. Entonces, ¿qué hicieron el azufre y el calor para cambiar las propiedades de manera tan dramática? Bueno, químicamente el polvo de azufre se forma por anillos de 8 átomos de azufre. En la estufa caliente, el anillo de azufre se descompuso en pedazos más pequeños. Y ahora esos átomos de azufre, o cadenas de azufre, tienen sitios de enlace libres, por lo que buscan lugares para unirse. Lo más probable es que se hayan adherido a un átomo de carbono de una cadena de caucho que rompió su doble enlace y se adhirió. Luego, desde otro sitio de enlace libre, se unió a un átomo de carbono de otra cadena de caucho, rompiendo su doble enlace y uniendo las dos cadenas de caucho. Este entrecruzamiento forma puentes flexibles de 1, 2 o incluso más átomos de azufre seguidos.
Ahora piensa en lo que esto le hace al caucho. En lugar de que cada cadena esté suelta y resbaladiza como espagueti, están unidas en una red flexible pero conectada. Por lo que si el caucho se queda al sol en un caluroso día de verano, los enlaces fuertes evitan que se derrita. Y en el frío, los entrecruzamientos hacen que sea más difícil que el caucho se congele por completo, por lo que es menos quebradizo y más difícil de romper. Y cuando tiras del caucho, las cadenas se estiran como antes. Pero al soltarlo, todo vuelve a su posición original porque todo está conectado. Los entrecruzamientos hacen que el caucho sea más fuerte, más resistente a los cambios de temperatura y más elástico. De hecho, al modificar el número y las propiedades de estos entrecruzamientos, puedes modificar las propiedades del caucho. Si tienes muchos entrecruzamientos, todas las cadenas de caucho están unidas fuertemente, por lo que el caucho se vuelve más duro y rígido. Ideal para cosas como suelas de zapatos y neumáticos que necesitan ser duraderos pero también un poco flexibles. Si tienes entrecruzamientos más cortos, cada enlace es más difícil de romper, por lo que el caucho es más resistente al calor y a la intemperie. Esto es útil para sellos y aislantes. Y si tienes entrecruzamientos más largos, las cadenas de caucho pueden moverse con más libertad, por lo que puedes estirarlo más antes de que se rompa. Eso es perfecto en el área médica para aplicaciones suaves y flexibles. Los entrecruzamientos son esenciales para estabilizar el caucho. Cuando Hayward espolvoreó polvo de azufre sobre las láminas de caucho, el calor del sol provocó algunos entrecruzamientos, pero solo en la superficie. Cuando Charles le agregó el azufre y luego calentó toda la mezcla, los enlaces cruzados se formaron en toda la muestra. Y ahora los resultados eran mucho mejores. Más tarde a este proceso se le llamó vulcanización en honor al dios romano Vulcano, a quien se le asociaba con el calor y el azufre de los volcanes. Durante los siguientes 5 años, Charles perfeccionó su método de vulcanización y luego lo patentó en 1844. Con esto, hizo que el caucho pasara de ser una curiosidad a ser un material de posibilidades infinitas. No se imaginaba que en realidad no había sido el primero en descubrirlo. Los mayas y los aztecas ya creaban caucho. ¿Ellos también lo vulcanizaban o fue esto el...? Sí, lo hacían. De hecho, el descubrimiento de Charles era muy similar a lo que los mesoamericanos habían estado haciendo durante miles de años. Extraían el jugo de la campanilla que contiene azufre, lo mezclaban con látex natural y luego al dejarlo calentar al sol, esto creaba de forma natural los entrecruzamientos que él descubrió en su cocina. ¿Por qué los europeos tuvieron que reinventar todo el proceso? ¿Por qué no solo les No creo que se hubieran dado cuenta. No. En las décadas que siguieron al invento de Charles, se desarrollaron o mejoraron muchísimos productos con caucho. Richards afirma audazmente que podría cruzar el Pacífico con este atuendo. La llanta de bicicleta inflable llegó en 1888, los primeros guantes de goma para fines médicos en 1890 y el primer neumático para automóvil en 1895. Y todo esto fue gracias a la invención de Charles. Pero a pesar de casi haber transformado por completo la industria del caucho él solo, nunca ganó mucho dinero. Gastó miles de dólares defendiendo sus inventos en disputas sobre patentes. Y cuando falleció en 1860 a la edad de 59 años, tenía una deuda de más de $200,000. Eso equivaldría hoy a unos $7,700,000. 38 años después, el empresario estadounidense Frank Sieberling fundó una compañía de neumáticos y decidió nombrarla en honor al inventor del caucho, Charles Goodyear. Actualmente la empresa Goodyear genera ingresos de $18,900 millones anuales y es el tercer mayor fabricante de neumáticos del mundo. Durante los últimos 100 años, los neumáticos han consumido más caucho natural que cualquier otro uso. Pero el caucho vulcanizado por sí solo no es lo suficientemente fuerte y se desgastaría rápidamente, duraría solo alrededor de 8,000 kilómetros. Por lo que a principios del siglo XX, las empresas de automóviles y neumáticos comenzaron a experimentar con aditivos, incluyendo algo llamado negro de carbón. Además del caucho natural, tenemos negro de carbón El que va a refuerzo. agregar entrecruzamientos. Esto no hace entrecruzamientos. ¿No? Entonces, Se usa como refuerzo y relleno. Lo hace ok. duradero y resistente. Hoy en día, los neumáticos de autos de pasajeros duran alrededor de 100,000 kilómetros. El negro de carbón es lo que les da su color y durabilidad. Pero el negro de carbón tiene otro beneficio. Conduce la electricidad. Es sumamente importante porque mientras conduces por la carretera estás cargando el vehículo. Si no disipas esa carga estática, recibirías una descarga al hacer tierra con el auto al tocarlo. Más tarde, algunas empresas se preguntaron si podrían reducir la fricción por rodadura utilizando un aditivo distinto. Probaron con sílice, creando un neumático de aspecto blanquecino. Pero la sílice es un mal conductor y el caucho es un aislante. Y ahora, conforme el auto se movía, iba acumulando carga. Cuando vas a recargar combustible, tienes un auto
con una carga de electricidad estática muy alta. Colocas un conductor a tierra, la manguera de combustible en el tanque. Al crear una chispa en el tanque, el auto explota. Una característica indispensable de los neumáticos es que deben ser conductores. El otro beneficio es que si estás en una tormenta eléctrica y te cae un rayo, el rayo caerá en el auto, que actuará como una jaula de Faraday y te protegerá completamente al disiparlo hacia el suelo. La gente sigue utilizando negro de carbón para la mayor parte del neumático y solo un poco de sílice en el dibujo. Y desde la invención de Goodyear hemos fabricado más de 70.000 millones de neumáticos. Si se apilaran uno sobre otro, podrían llegar a la Luna y regresar 21 veces. Y casi todos estos neumáticos necesitaron caucho natural. Pero el auge del caucho tuvo un precio, especialmente al principio. A finales del siglo XIX, la región del Amazonas suministraba más del 90% del caucho mundial. Pero los árboles de caucho silvestre solían estar separados por cientos de metros, así que para satisfacer la creciente demanda, los magnates del caucho comenzaron a explotar a los nativos, matando a unas 40.000 personas solo en la región de Putumayo, y probablemente a más de 100.000 en toda la región amazónica entre 1879 y 1911. El activista humanitario Roger Casement dijo que inicialmente se le llamó goma de la India porque provenía de las Indias y su primer uso europeo fue para borrar o eliminar. Ahora se le llama goma de la India porque borra o elimina a los indígenas. Es uno de los casos más espantosos de genocidio y maltrato repugnante hacia los pueblos indígenas. Pero otros países como Inglaterra no estaban contentos con el monopolio de Brasil, así que en 1876 el biopirata Henry Wickham logró contrabandear 70.000 semillas de caucho a Inglaterra. El Imperio Británico plantó estas semillas por todo el sudeste asiático que tenía un clima similar. Pero ahora, en lugar de tener solo unos pocos árboles de caucho aquí y allá, crearon fincas de hectáreas y hectáreas solamente de árboles de caucho. Estas plantaciones producían mucho más que el Amazonas. La cuota de Brasil en el suministro de caucho cayó más del 80% en 1907 a un 1.6% poco más de 3 décadas después. A mediados de los años 30, más del 90% de todo el caucho provenía de las colonias británicas en el sudeste asiático. Y 2/3 de ese caucho se utilizaban para fabricar neumáticos. Uno de los mayores fabricantes de automóviles de la época era Ford, que producía un promedio de 1.500.000 autos cada año. Y Henry Ford no estaba contento con el monopolio de Inglaterra. Y en 1928 le compró al gobierno de Brasil 10.000 kilómetros cuadrados de tierra para construir una ciudad utópica. La llamó Fordlandia. Tenía cabañas estilo Cape Cod, un hospital, piscinas, un campo de golf y pequeños hidrantes rojos. Era una ciudad estadounidense en medio del Amazonas. Podía albergar a 10.000 personas, todas ellas dedicadas a plantar millones de árboles de caucho. La plantación de Ford es una empresa exitosa, un tributo a la habilidad y a la ciencia. Pero a principios de los años 30 las cosas empezaron a ir mal. Cada mañana los trabajadores se despertaban, caminaban hacia la fila de árboles de caucho y notaban manchas negras. Al principio solo unas cuantas, pequeñas manchas en el envés de las hojas como motas de hollín. Pero para la tarde se habían extendido hasta cubrir por completo las hojas, y a la mañana siguiente las hojas se caían. Poco después, el árbol moría. Cada día, otra fila de árboles se infectaba y moría. Quienes lo vieron dicen que parecía una cabeza de incendio. Estaban los árboles infectados y era verde de un lado y negro del otro. Y se veía cómo avanzaba esa línea negra cada día. Prácticamente podías verla moverse, dejando árboles muertos a su paso. Los árboles se infectaron por el tizón foliar sudamericano, un hongo nativo de América del Sur. Este mal arruinó los 3.600.000 árboles de caucho de las plantaciones de Ford a principios de los años 40, convirtiéndolo en un desastre. Al plantar sus árboles de caucho, en lugar de separarlos por cientos de metros como en su estado natural, los plantó a algunos metros de distancia, 200.000 de ellos. Todos se tocaban, sus raíces, sus hojas, sus ramas se tocaban y es como una plaga que atraviesa directamente la plantación. Ford intentó trasladar el proyecto a un pueblo río abajo, Belterra, plantando otras 6.500 hectáreas con árboles de caucho, pero estos también murieron. El hijo de Ford finalmente abandonó el proyecto en 1945. Los edificios de Fordlandia aún permanecen en Brasil, abandonados. Y hasta el día de hoy no existe cura para el tizón foliar. El tizón es tan letal para los árboles de caucho que no pueden crecer en plantaciones en su país de origen.
Por eso, América del Sur representa menos del 2% del suministro de caucho, más del 90% proviene de Asia, por lo que es fundamental prevenir la propagación del tizón foliar al sudeste asiático. Prácticamente todos los árboles de caucho en el sudeste asiático provienen de las semillas que Henry Wickham robó, y los árboles más nuevos son clones de los antiguos. Las plantaciones son, básicamente, un gran monocultivo. Como consecuencia de eso, somos especialmente vulnerables a posibles brotes de hongos y cosas por el estilo. Si se produce una infección fúngica en Malasia, se reduciría drásticamente la producción mundial de caucho. ¿Qué sucedería si nos quedáramos sin caucho? Si el tizón se estableciera en el sudeste asiático y se perdiera el caucho natural, estaríamos hablando de un colapso total de la sociedad a nivel mundial. En el mejor de los casos, habría que fabricar neumáticos de caucho sintético. En el peor escenario, no puedes hacerlos, no se puede hacer una llanta de camión, no habría aviones, pero el verdadero peligro es la hambruna urbana. Más del 50% de la población mundial vive en ciudades. ¿Cómo se llevará comida a las ciudades para alimentarlos? Pero algo como esto sí acabó con una gran parte del suministro de caucho hace apenas 6 años. En 2019, 2 enfermedades diferentes pasaron de las palmeras a los árboles de caucho en Tailandia. En 6 meses, estas enfermedades se habían propagado por 7 países y 405,000 hectáreas de árboles. Y al año siguiente se registró una caída del 10% en la producción. Y la única razón por la que no destruyó más árboles fue debido a otro brote que todos recordamos. El COVID llegó a principios de 2020. Detuvo la propagación de estas enfermedades como un efecto secundario del intento de detener la propagación del COVID. Si el COVID no hubiera llegado allí, ¿qué tanto hubiera alcanzado? ¿Cuántos miles de hectáreas más habrían sido, en efecto, destruidas o seriamente comprometidas por estas 2 plagas foliares? Damos por sentado el caucho natural en una gran cantidad de productos. Un auto normal tiene cerca de 250 a 300 componentes de caucho dentro de él. Sería una pesadilla intentar rediseñar todos esos componentes con materiales sintéticos. Si perdiéramos el caucho natural y solo dependiéramos del caucho sintético, ¿aún sería posible realizar esas aplicaciones? Eso ya sucedió antes. Si lo piensas, todos estos polímeros sintéticos surgen de ese proceso de pensamiento inicial de no poder conseguir caucho natural. Tenemos que crear otras cosas. Es un asunto de seguridad nacional. ¡Qué locura! Parece que es solo una llanta, pero piénsalo, si no hay llantas no puedes mover un ejército. Sí. La pregunta obvia es, si el caucho natural es tan bueno, ¿por qué no podemos replicarlo en el laboratorio? Y eso es precisamente lo que intentó Estados Unidos cuando en la Segunda Guerra Mundial Japón lo aisló de aproximadamente el 97% del suministro mundial de caucho natural. Las guerras modernas no se pueden ganar sin caucho. Lo que ocurrió entonces fue una inversión enorme por parte de Estados Unidos, equivalente a 11.100 millones de dólares actuales, en caucho sintético y en el cultivo de caucho natural alternativo. Eso es aproximadamente 1/3 del proyecto Manhattan. Fue una apuesta arriesgada, pero las 4 grandes empresas estadounidenses de neumáticos lograron mejorar y fabricar un caucho sintético llamado estireno butadieno en menos de 3 años. A diferencia del caucho natural, el estireno butadieno se fabrica a partir de 2 monómeros, cerca de 25% de estireno y 75% de butadieno. Ambos suelen proceder del refinado de petróleo crudo. Los monómeros se dispersan en agua y se combinan en cadenas largas en una disposición aleatoria. Luego el caucho se vulcaniza. En comparación con el caucho natural, no se desgasta tan rápidamente con la fricción, pero su resistencia a la tracción es mucho menor. En 1942, Estados Unidos utilizaba un 99.6% de caucho natural y un 0.4% sintético, pero en 1945 la situación prácticamente se había invertido con un 14% de caucho natural y un 86% sintético. Hoy casi el 70% de todo el caucho que se consume es sintético, y el más común sigue siendo el estireno butadieno. Pero hay ciertas cosas para las que el caucho natural simplemente es mejor. Si piensas en las llantas de los aviones, es increíble que estén ahí, arriba, a tantos grados bajo cero, antes de comenzar a aterrizar. Y luego el enorme peso del avión cae sobre estas llantitas que aumentan su temperatura enormemente en un espacio de tiempo increíblemente corto, y solo el caucho natural puede lograrlo. Los neumáticos de los aviones son básicamente de caucho natural al 100% y no podrían aterrizar si el neumático tuviera material sintético. ¿Qué puede hacer el caucho natural que no podemos replicar? Ok, lo que quiero que pienses es Sí. que cuando empiezas a estirarlo, este primer movimiento Sí. apenas es muy fácil estirarlo un poco. Solo esto, muy fácil. Ahora, piensa en qué tanta fuerza usas
para seguir estirándolo. Sí, es más Ajá, difícil. cada vez se vuelve más y más y más Parece que se difícil. va Y a en un romper. momento llegarás a un punto de quiebre. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se vuelve más difícil? Es que el caucho se vuelve más fuerte mientras que la estiras. A medida que estiras, los polímeros comienzan a alinearse y a unirse mediante fuerzas intermoleculares débiles llamadas fuerzas de Van der Waals. Cuando están lo suficientemente compactos, los polímeros se congelan juntos en finas láminas cristalinas alineadas en la dirección en la que estiras. Y a medida que sigues tirando, más y más polímeros se unen a la estructura cristalina. Cada cristal actúa como un nuevo entrecruzamiento, haciendo al caucho más duro y resistente. Esa capacidad de formar cristalitos previene rupturas. Por tanto, si una grieta se propaga, se va a encontrar con un cristal y no puede avanzar más. En una muestra sin grietas, la tensión se distribuye de manera uniforme, pero si hay una grieta, una mayor carga fluye directamente al borde, haciendo que el caucho se estire más. Esa área forma más cristales, por lo que se vuelve más difícil de romper. Los cristales detienen el crecimiento de la grieta hasta que se alcanza un umbral, y entonces se rompe. Esto es lo que hace que el caucho natural sea tan duradero. Se refuerza a sí mismo cuando hay tensión, deteniendo las grietas en seco. La cristalización es lo que hace que el caucho natural sea tan bueno para aplicaciones exigentes. Un avión pesa alrededor de 500-600 toneladas. Así que si consideras eso, cada neumático carga 20 toneladas. Y viene de una temperatura muy fría allá arriba, de menos 50, menos 60. Dependiendo de la altura a la que haya estado volando, y pasa de velocidad de rotación cero demasiado rápido y se genera una gran cantidad de calor por fricción también muy rápido. Hay una razón por la que fabrican los neumáticos de los aviones con caucho natural, y es porque es una aplicación realmente exigente, y la cristalización ayuda enormemente a preservar esos neumáticos y a que duren más. Un estudio señala que los experimentos han demostrado que no se produce propagación detectable de grietas en el caucho sometido a cristalización hasta que la tensión es tan alta que genera una fractura catastrófica abrupta. Oh, fue muy rápido. Y en algún momento llegas a un punto de ruptura. Y aún así, al final lo superas. Cuando estiras una muestra de caucho, estás aplicando tensión. Los polímeros se realinean y la ondulación se desenrolla, por lo que la pieza se deforma y se alarga. El cambio por unidad de longitud se conoce como deformación y podemos representarlo en una curva de tensión-deformación. Muchos materiales son elásticos durante tensiones bajas. Los estiras un poco y el espacio entre los átomos cambia. Pero cuando quitas la fuerza, vuelve a su forma original. Pero finalmente llegas a un punto de tensión donde la deformación es permanente. Se le conoce como punto de fluencia. El material ya no puede volver a su forma original después de eso, y si sigues aplicando fuerza, se fracturará. Pero la curva de tensión-deformación del caucho es un poco extraña. Comienza estirándose mucho con muy poca fuerza. Esa es la parte fácil, pero luego, conforme sigues estirando, la tensión aumenta muy rápidamente. Estíralo rápido. ¿Qué notas? Se calentó un poco, ¿no? Está caliente, subió 10 grados su sí. temperatura. Esa sección donde se vuelve muy difícil estirarlo más y se calienta es justo donde el caucho se comienza a cristalizar. El caucho se calienta porque al formarse esos nuevos enlaces liberan un poco de energía en forma de calor. Si sigues estirándolo, llegas al punto en el que el cristal ya no puede sostenerlo y se rompe. Pero ocurre algo extraño si te detienes justo antes de ese punto de fractura. El caucho rebota, pero en una curva más baja. Manténlo estirado y muévelo un poco. Ahora Sí. afloja. Toca tus labios, ¿qué sientes? Está mucho más frío. Sí, pasaste por el Sí, flujo sí. de cristalización, lo estiraste, lo cristalizaste, esa es una reacción exotérmica. Wow, ok. Luego lo dejaste enfriar a temperatura ambiente, aún estirado. Lo relajaste y disolviste los cristales. Qué raro. ¿Cómo disuelves los cristales? Tienes que tomar energía de algún lugar para disolverlos. Enfrías la banda elástica. La razón por la que las dos curvas son distintas es porque se necesita más energía para alinear los polímeros que para que los polímeros se enrollen de nuevo. Y esta diferencia de energía es precisamente el calor que se libera durante un ciclo completo. Ya vimos que el caucho natural se construye con estos bloques de construcción, pero el monómero técnico es en realidad el isopreno, que se ve así. Son los mismos átomos, pero con algunos grupos y enlaces reorganizados. Así, el término técnico para el caucho es cis-1,4-poliisopreno. Y se ha logrado fabricar cis-1,4-poliisopreno sintético. Puedes tomar isopreno y polimerizarlo, así que debería comportarse exactamente como el caucho natural, ¿verdad?
Y eso es lo más cercano, pero no funciona tan bien porque estructuralmente no es como el caucho natural. Verás, hay dos maneras en que pueden unirse los monómeros. En el caucho natural se unen del mismo lado, el enlace cis. El porcentaje de cis en la cadena molecular que la naturaleza ofrece es bastante preciso, es del 99.99% o algo por ahí. Pero en el caucho sintético es fácil que los monómeros se unan en el lado opuesto de un doble enlace. Esa es la unión trans. Y así tienen más espacio para acomodarse en plano. No tienen ese movimiento extra, así que se estiran menos y no cristalizan muy bien. Cuando fabricas el equivalente sintético es bastante bueno, pero es 98% cispolisopreno. Habrá un 1 o 2% que va a ser transpolisopreno y por lo tanto no es susceptible a la cristalización. Y no es tan bueno y no tiene las mismas propiedades de resistencia que tiene el caucho natural. En una prueba de tracción, un caucho sintético también se estiró alrededor del 600% antes de romperse, pero solo soportó alrededor de 9.1 megapascales en comparación con más de 14.1 megapascales en el caucho natural. Pero en algunos ámbitos, el caucho sintético es de hecho mejor que el natural. En condiciones de tensión baja, donde la cristalización no ocurre, el caucho natural pierde su ventaja. Por eso se prefiere el sintético para el dibujo de los neumáticos de autos de pasajeros, ya que ofrece una mayor resistencia a la abrasión. El caucho de nitrilo, un caucho sintético utilizado para guantes, también bloquea el paso de químicos agresivos. En el caso del polisopreno, solíamos ver, digamos, en agentes de quimioterapia, tal vez de un 80 a 90% de permeación. Con el nitrilo tal vez vemos de 10 a 20. ¡Wow! Es mucho mejor. Increíble. Increíble. Para un trabajador de un centro oncológico es mucho. Los guantes de nitrilo se desarrollaron a fines de la década de los 80 durante la pandemia mundial de SIDA en respuesta a la creciente alergia al látex. Sorprendentemente, no se requería el uso de guantes en todos los procedimientos hasta que la CDC publicó un mandato para prevenir la transmisión del VIH en 1987. Después de eso, la demanda de guantes pasó de 300 millones a más de 36.000 millones a finales de los años 80. Surgieron decenas de nuevas fábricas de guantes de látex para satisfacer la demanda. Normalmente, después de sumergir un molde en látex, el guante se lixivia y muchas de las proteínas del árbol simplemente se eliminan. Pero luego eliminaron ese paso. Esto significaba que todas esas proteínas solubles se quedaban en el guante. Entonces, cuando las enfermeras o médicos se ponían y quitaban esos guantes sin lixiviar, liberaban todas esas proteínas en el aire. El personal de enfermería inhalaba esas partículas, respiraba ese polvo durante todo su turno y llegaba a sus pulmones. Y a los pacientes les hurgaban las entrañas con esos guantes llenos de proteínas. Miles de personas estuvieron tan expuestas que se volvieron alérgicas al látex. Principios de los 90 decían que si habías tenido 4 procedimientos quirúrgicos era probable que tuvieras alergia al látex tipo 1. Si habías tenido 10, era seguro. En un punto los fabricantes recibieron tantas quejas que comenzaron a lixiviar de nuevo, pero entonces ya era tarde. Aun si algo se lixivia correctamente, alguien que tenga alergia al látex tipo 1 va a tener una reacción. Los guantes de nitrilo ayudan a combatir esa alergia. Pero para cirugías largas, algunos doctores todavía prefieren el guante más suave y cómodo que proviene del látex natural. Así que la doctora Cornish ha estado trabajando en una alternativa de caucho natural a partir de la planta de guayule que no contiene las proteínas a las que las personas son alérgicas. Esta planta puede crecer en climas desérticos y produce un caucho más fuerte y suave que incluso el del árbol del caucho brasileño. No solo aumentar la producción de guayule ayuda con la alergia del látex, sino que también es una medida de seguridad en caso de que la plaga llegue alguna vez al sudeste asiático. Transporte, atención médica, construcción, hay muchas industrias que dependen del caucho natural. Existen regulaciones sobre el control del tizón foliar sudamericano, y es difícil conseguir un vuelo directo de Brasil al sudeste asiático, pero no imposible. Parece carente de visión dejar a la industria vulnerable a, digamos, un mal vuelo. Para un material que solo se volvió útil hace unos 200 años, ahora es difícil imaginar la vida sin él. Cuando Henry Ford desarrolló Fordlandia, no consultó a ningún experto en árboles de caucho que pudiera haberle advertido sobre la plaga. Así que no cometamos ese mismo error otra vez.